Buenas noches, shalom, shalom. Shalom, shalom, estimada, muy buenas noches, bienvenidos. Ahorita estamos conectando, ahorita regreso. Hola, hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Rap. Sí, perfecto. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Baruch Hashem, bien, Rabino, ¿y usted? Baruch Hashem. Bien, todo bien. Baruch Hashem, sí. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Me alegra tenerlos de vuelta por acá nuevamente. Estamos continuando el curso de la Yeshiva, perdón, de la fundación, el curso de la fundación de las leyes no ajidas. Y hoy vamos a continuar con lo que es la plegaria, la tefilá. Normalmente cuando empezamos a mencionar el tema, aclaramos la clase pasada que no vamos a meternos directamente a lo que se conoce como el rezo que hacemos los judíos y el tema de Sidurim. Vamos a llegar a eso. Con la ayuda de Hashem vamos a más adelante a hablar de eso, pero se hace importante ir. Mi metodología pues es tratar de generar bases para poder entender las cosas que vienen más adelante. Y estamos entendiendo de manera general lo que es la plegaria. Estuvimos hablando de lo que era la plegaria personal. Empezamos a hablar de eso, vimos cuán importante es y aprendimos de que es un precepto en el caso de las personas no judías. No hablábamos de que hay una discusión y que ninguno de los grandes sabios lo mencionaron como tal, de que había que estuviera incluido entre los 7 preceptos, pero explicábamos de que la razón por qué se excluyó o por lo que no se mencionó entre los preceptos de Noaj es precisamente porque es algo que entra dentro de la lógica, o sea, de creer en Dios, creer saber que existe un único Dios y que maneja todo el mundo, que lo dirige de manera perfecta. Entonces es lógico dirigirnos a Él. Estuvimos hablando, empezando por lo que es el precepto de la prohibición de idolatría, el precepto o la prohibición de blasfemia. Hemos estado abarcando un poco todo eso. Y la clase pasada empezamos a hablar de lo que es la plegaria personal. ¿Ya? Y esto se hace importante, repito, porque a veces personas nuevas o personas que están de alguna manera se han sumado a grupos y han conocido la tefilá como solamente el recitar salmos o incluso tomar un sidur. Entonces, aprendimos de que no, que hay una gran importancia en esa plegaria que sale del corazón. De hecho, la tefilá es llamada Bodat Alep, o sea, servicio del corazón. Y aprendíamos en el Tanaj, digamos,
grandes personajes, Sadiquín, que hicieron plegaria personal y Hashem les escuchó, y hablamos también de Hannah, que también hizo tefilá, y de ahí aprenden mucho los jajamín sobre su plegaria. Entonces, yo les invitaba a reflexionar en esa clase pasada sobre que a veces nos afanamos por sumar cosas, digamos, que de pronto puede que sí se pueden hacer. Obviamente estamos hablando de cosas que se pueden hacer. Si alguien me colabora, por favor, que están entrando personas y me toca darle ingreso. Entonces, si me colabora con eso sería fenomenal. Yo me encargo, Raúl. Ok, bueno, gracias, Francisco. Y estamos hablando listo, o sea, por eso es importante de lo que definimos en las primeras clases, de que hay cosas que son voluntarias que Ben Noah puede hacer y que las puede hacer, y había cosas que incluso que desea hacerlas de corazón no puede hacerlas porque infringe un precepto que es de idolatría y alimentar una religión nueva. Entonces, pero antes de acelerarnos a veces, de querer sumarle a nuestra identidad o sumarle a lo que estamos haciendo, es primero apropiarse de lo que ya nos pertenece. En el caso de los 7 preceptos y todo lo que implica estos 7 preceptos, la plegaria personal aprendimos que es una misbah, es un precepto de peso, de razón, por la lógica del ser humano que fue creado por Dios, y pues a quién más debemos dirigirnos. Entonces hablamos de una tefilá personal, del carácter de dirigirnos al Creador, a Boreolán, el Creador del mundo, pidiendo la ayuda por situaciones difíciles o por ayuda por otras personas que están pasando situaciones difíciles. Aprendíamos eso de Abraham Avinu, rezándole a Hashem para que no destruyera Sedón y Amorá, Sodoma y Gomorra. Entonces, ese tipo de tefilá aprendimos de que es un precepto. Ahora, hoy vamos a tratar de entender o de hacer ese paralelo de qué pasa con el judío, porque también una cosa que se da mucho hoy día es que Ben Noah está conociendo o se entera de cosas que hace el judío, como por ejemplo el tema del Sidur y otras cosas, y había quien me preguntaba el otro día que si podían decir cosas que estaban en el Sidur judío, me preguntaban por la Midá, me preguntaban por el tema del Minyan, etc. A eso vamos a llegar poco a poco, pero las personas que a veces piensan que eso es lo que tiene que ver con tefilá para Benei Noach, y aclaramos que no es así. Esto es algo que puede ser aceptado de manera voluntaria y con ciertas indicaciones. Ya lo miraremos más adelante. Pero por el momento hay algo que sí es obligatorio para todo ser humano, y es el precepto entonces de la plegaria personal, de esa plegaria por aferrarnos a Hashem, por nuestra, como sustentador, o sea, pidiéndole por nuestras cosas, que nos ayude, que tenga misericordia. Entonces, como siempre hay como una línea allí entre qué hace el judío y qué podemos hacer nosotros, vamos a tratar de entender un poco también el aspecto de esta plegaria personal desde la perspectiva judía, para que ustedes entiendan de que lo que se está diciendo con respecto a Ben Noach, de que algunos discutían de que no es un precepto, otros dicen que no hay obligación, pero que a fin de cuentas están hablando de la plegaria que conocemos ya fijada por los jamín, como los sidrín. Entonces vamos a también a encontrar de que entre el pueblo judío también hay discusión en áreas de profundización. O sea, estas discusiones que hay, que lo conocemos de pronto la palabra marloquet o marlocot en plural, no son discusiones del estilo de que yo no estoy de acuerdo contigo y yo pienso que es así. No, los marlocot entre los jamín son discusiones donde ellos ponían su opinión basándose obviamente en la Torá, y otro jajam, otro sabio decía su opinión basándose también en la Torá, y al final legislaban y tenían que dictaminar cómo quedaba la halajá. Pero no era una discusión para demostrar de pronto quién tenía la razón. Todos tenían razón. Era una discusión en aras de legislar. Esos marlocot es lo que la Torá o lo que los jamín llaman discusiones leshen shamayim, en aras del cielo. Porque esas discusiones no es para demostrarle a mi compañero que está al frente lo que yo sé, lo que yo he aprendido, o demostrarle que yo sé más, no. Los jamín discutían no para mostrar su ego, sino para definir
alajot para el pueblo, en este caso el pueblo judío, y también vemos que estamos hablando de diferentes opiniones con respecto a definir alajot para las naciones. Entonces vamos a ir haciendo como un paralelo de esas cosas. En la clase pasada quedamos mencionando lo que es el efecto de la tefilá. El efecto de la tefilá, es decir, qué provoca la tefilá, y decíamos, y por allí quedamos hablando de que una persona, en el momento que hace una tefilá de corazón, o sea, una plegaria, llamamos tefilá en el momento, por el momento llamémosla, entendamos tefilá, cuando me refiero a tefilá, a plegaria personal. ¿Ya? Entendámoslo por el momento así. Ya después hablaremos del sidur nuevamente, repito. Pero en la tefilá explicaba que tiene un efecto, porque si bien Hashem creó el mundo de una manera en que Hashem no espera que el hombre a veces pida y está prodigando vida, está prodigando bienes, está prodigando bendiciones, pero resulta que también el mundo no fue creado de esa manera, de que funcione solamente de esa manera, es decir, de arriba hacia abajo, es decir, del dador hacia nosotros como receptores. El mundo no fue creado así. El mundo fue creado, recuerden, nosotros somos socios en la creación. Ya, somos socios en la creación, significa que nosotros también en esa sociedad también tenemos que procurar pedir en aras del bien de la sociedad, en aras del bien del mundo, en aras de la paz mundial, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, pedir cosas personales no está mal. Ya, no está mal. Hoy vamos a ver que el problema a veces es cuando la gente pide como quien digamos, necesita eso como si fuera como diría yo, no para decir una petición, sino como una orden, y la persona a veces se decepciona porque dice, Hashem no me escucha, yo le he pedido tantas veces tal cosa y no me lo ha dado. Entonces pareciera ahí que estuviera condicionando o que espera que le den eso, y vamos a aprender de que la tefilá, aunque aparentemente no veamos resultados, aparentemente sí tienen un efecto en los mundos superiores. Y un efecto no solamente en los mundos superiores, sino en este mundo físico. Entonces, el mundo fue creado, y este es un concepto que la Kabbalah lo trae de manera muy profunda, y es algo que se llama Itaruta Ledatata, Itaruta de Leila, así le dicen en arameo. O sea, una acción o un despertar desde abajo provoca un despertar desde arriba. Eso es un concepto muy místico, digamos, me refiero que la Kabbalah lo amplía y lo explica, porque estamos hablando, como quien dice, yéndonos al código de programación del mundo, vamos a decirlo así, o sea, como que así el mundo fue diseñado. Se está yendo a lo profundo, a lo profundo de la estructura en que Hashem creó el universo. Y el universo fue creado de esa forma. Hashem está dando al mundo, sin que él tuviera necesidades de nada, él creó el mundo para prodigar su bien. Esa es una parte. Pero en la otra parte en la que somos socios, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo en este mundo para poder recibir también una ayuda desde arriba. Es decir, lo que hagamos aquí despierta también arriba una respuesta. Y el Tomer de Orá y otras cosas que también hemos estado estudiando en otros cursos, habla precisamente que si alguien quiere despertar la bondad de Hashem, o sea, Hashem siempre es bondadoso, obviamente, pero si alguien quiere apegarse a ese atributo de bondad de Hashem, hacer algo que también provoque desde arriba hacia abajo un aspecto de bondad divina hacia la persona, dice una manera de hacerlo es prodigándole bondad a otra persona. ¿Ya? Entonces, al momento que yo hago Gesed con otra persona, estoy despertando, eso es lo que se llama esa acción desde abajo, que está empezando que va a tener un efecto, una respuesta desde arriba hacia mí y hacia el mundo, porque al final de cuentas eso también trae un bien a la sociedad. Entonces, esa acción que yo hago también tiene una respuesta desde arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Que de cierta forma, por un lado, Hashem no necesita que nosotros le pidamos, porque Él siempre está haciendo las cosas y dirigiendo el mundo de su manera perfecta. Pero por otro lado, desde la parte un poco más específica o saliendo un poco de lo general de cómo el mundo fue creado, el universo fue creado, Hashem sí quiere que le pidamos, o sea, para poder recibir, digamos, ese bien que está allí para nosotros, pero tenemos que hacer un esfuerzo. O sea, las cosas no son, vamos a decirlo así, no son gratis, hay que hacer un esfuerzo. ¿Ya?
Hay cosas que sí recibimos gratis, todo lo que Hashem nos da, me refiero, pero al final de cuentas hay otras cosas que incluso se ha decretado que son bienes que están allí para nosotros y que Hashem solamente está esperando que nos acordemos de él y que le pidamos a él, porque a veces nos creemos autosuficientes. A veces entre mejor nos va, a veces empezamos a pensar de que inconscientemente empezamos a dejar de lado la plegaria o dejar de lado tener en mente a Hashem, etc. Entonces, Hashem tiene su manera de recordarnos de que a final de cuentas todo lo está dando él. Entonces, esto es uno de los efectos de la tefila. O sea, significa que más allá de que Hashem prodigue su bien al universo o a la persona, ocurre que dicha realidad se ve postergada o retrasada a la espera de que la persona tome conciencia de su carencia y llore desde la profundidad de su corazón. O sea, miren lo que significa tefila. Es la conciencia de la carencia. O sea, en este aspecto, ¿por qué nos refugiamos en él o por qué le pedimos porque al final de cuentas no somos perfectos, dependemos de él. Esto puede parecer y puede tomarse de una manera interesada, como preguntaba alguien también en la clase pasada, de que en algunas partes de las religiones decían como que siempre se acercan a Hashem para pedirle y que eso no está bien. Entonces yo digo, lo que estamos diciendo depende de la intención. Cuando nosotros somos conocedores de que Él es el único dador y que no podemos, ¿a quién más le vamos a pedir sino a Él? Y nos refugiamos en Él con emuná, no con exigencias, pues estamos haciendo de manera correcta, no está mal en pedir. Entonces una persona toma conciencia de que es imperfecto, de que tiene carencias y ora desde lo profundo de su corazón. Como Haná no podía tener hijos, tiene una carencia, ¿no? Tenemos también a Ribka, que también dice que Isaac oró por ella, también Abraham hizo tefila también por Sara. Entonces vemos que podríamos pensar, no, pero entonces Abraham es un interesado, Jabbe Shalom, porque solamente cuando tiene una carencia le pide a Hashem. No, vemos que no. ¿Cómo era la vida de Abraham? Estaba Hashem siempre presente en su vida, día a día, minuto a minuto. Entonces no vemos a Abraham como una persona interesada por el hecho que pida, porque al final de cuentas él siempre tenía presente a Hashem, sabiendo que él simplemente es un servidor de él. Entonces, el lado negativo al que llegamos a esa conciencia de nuestra carencia es a veces cuando la persona precisamente se olvida y empieza a tener fortuna, fortuna no me refiero a dinero, me refiero a que empieza a tener buenas, como digo, prosperidad en todos los aspectos, empieza a tener bendiciones, y a veces ese mal que tenemos dentro a veces nos hace olvidar un poco de Hashem. No es que la persona dejó de creer en Hashem, pero ya no lo tiene tan presente como antes, cuando antes necesitaba. Entonces allí Hashem tiene la manera de hacernos recordar que no somos perfectos y que dependemos de él. La idea, ¿cuál es la idea? La idea es que el ser humano no espere llegar a ese punto, no espere digamos, recibir la reprensión, el llamado a atención, sino vivir como Abraham, vivir constantemente sabiendo que Hashem y cada cosa que recibimos día a día viene de Hashem, pero también podemos pedir. Entonces ese es uno de los efectos de la tefilá. O sea, a veces Hashem tiene cosas allí para la persona, y pusimos el ejemplo de la historia de Baal Shem Tov al final de la clase pasada también, del hombre que estaba conformado un poco con lo que ya tenía, con una cama de paja y un poquito de pan ahí para comer, pero al final el Baal Shem Tov provocó que esta persona se esforzara en pedirle a Hashem de corazón. ¿Y qué hizo ahí? Que ya algo que estaba definido para él se pudo concretar en este mundo. Y ese es el punto. Hay muchas cosas que están definidas para nosotros. Obviamente todas son buenas. Y que necesitan concretarse en este mundo, pero Hashem diseñó el mundo de tal manera que uno tiene que empezar una acción desde abajo, y en este caso es tefilá. Y también no solamente por petición, también a veces alabanza y agradecimiento. El agradecimiento no tiene ninguna barrera. Entonces, con respecto a si mi plegaria es respondida
o no es respondida. Yo he escuchado de personas que dicen, es que yo antes pedía mucho, pero yo ya he dejado de pedir porque es que siento que Hashem no me escucha. He escuchado eso. ¿Y por qué la persona siente que Hashem no le escucha? A final de cuentas, nosotros no tenemos, debemos tener la certeza que Hashem escucha todo, y más si es de corazón. Pero, ¿por qué la persona piensa que Hashem no le escucha? Porque de pronto le está pidiendo algo y no ve que eso se ha materializado en el transcurso de los años. Y ese es un error, eso es lo que vamos a analizar. Entonces Hashem no responde mi plegaria. ¿Por qué pasa? Eso pasa. A veces estamos pidiendo por salud por una persona y resulta que esa persona lastimosamente fallece. Y ahí pensamos, Hashem no nos escuchó. Obvio que Hashem escuchó todo. Y eso es lo que vamos a leer aquí. Y nuevamente me estoy tomando extractos del libro Peinei Alajá, hablando de la tefilá. Y dice acá, cada rezo actúa e influye. Cada rezo actúa e influye. Es decir, una persona, esto que estamos diciendo es palabras de los sabios de Israel, y como vamos a ver ahorita, los sabios eran profetas. ¿Y qué significa si eran profetas? Pues que conocían muchas cosas que incluso Hashem les revelaba. Entonces nosotros, a partir de estas palabras y estas enseñanzas, debemos tener una certeza, y es que Hashem, o que nuestro rezo siempre tiene un efecto. ¿Ya? Siempre actúa y siempre influye. O sea, nuestra tefilá siempre va a tener un efecto, y mucho más cuando estamos hablando de plegarias de corazón. Yo decía, y no lo aclaré mucho en la clase pasada, pero yo mencioné de que yo he visto personas que todavía no han salido de la idolatría, pero he visto cómo a veces Hashem les responde. ¿Sí me entiende? Obviamente eso, la Kabbalah tiene una explicación para eso, porque a veces hay dos formas de recibir algo de parte de Hashem. Y una forma es recibirlo por Ajoraim, es decir, por la espalda de Hashem. Y ahora explico eso. Y una forma es recibirlo por Panab, por el rostro de Hashem. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que son antropomorfismos. Hashem no tiene ni espalda, ni rostro, ni nada de esto. Ramán lo explica. Pero, ¿qué significa esto? Significa que hay dos formas en que un ser humano puede recibir. O sea, siempre como seres humanos, a final de cuentas, si estamos vivos y tenemos lo que tenemos, es porque lo estamos recibiendo del único dador que existe en el mundo, en el universo. Él, que creó el mundo, recibe todo lo que él emana. Entonces, pero la forma en que se recibe es diferente, el camino. ¿Qué significa de frente o de la parte del rostro? Significa, explican los sabios, cuando una persona recibe vamos a decirlo así, como con aprecio, como con amor, cuando la persona Hashem, o cuando, sí, la persona Hashem le prodiga algo de la manera correcta, por el camino correcto. Eso significa su rostro, de la parte, o lo que decimos también del lado de la Kedushá. También decimos eso, porque hay dos caminos. Recuerden, el mundo y todo el universo fue creado de una manera dual. Bien y mal, luz y oscuridad, hombre y mujer. Entonces, significa que también cuando Hashem responde una plegaria, también lo puede hacer por dos caminos. Puede hacerlo por el lado de la Kedushá o el lado que no es el correcto, no es el ideal. Y eso pasa a veces con las personas que hacen, porque es una pregunta que también se hacen. La gente me ha dicho, pero yo conocí personas que son idólatras, pero en verdad Hashem les bendice, Hashem les escucha. Bueno, o sea, significa que puede que no esté recibiendo de la manera correcta, pero al final está recibiendo. Mire cómo es la misericordia de Hashem. Lo mismo pasa con una persona que es pecador. Una persona, cuando peca, hay ciertos tipos de pecados que son pecados graves. Entonces, al final de cuentas, la persona sigue recibiendo vitalidad, pero la recibe por el lado que no es, por el lado de Ajoraim, de espalda. ¿Y cuándo entonces se corrige eso? Cuando la persona hace teshuva. Cuando la persona hace teshuva, entonces corrige, entre comillas, el conducto por el que viene esa respuesta del Creador. ¿Y qué es Ajoraim entonces? O sea, ¿qué son las espaldas o qué es esa manera de responder? Pues los sabios explican que es cuando Hashem da algo como con desgano, como quien no quiere darlo, como quien dice no te lo mereces, pero bueno, ahí lo tienes. ¿Ya? Entonces vemos que al final de cuentas el objetivo no es que Hashem me responda a mi plegaria,
sino también una obligación mía de comportarme bien para que esa plegaria sea respondida de la mejor manera, o como estamos hablando, si no es respondida de la mejor manera, igual va a tener un efecto de alguna manera que no logro entender, es decir, puede impactar en otras cosas, puede impactar incluso en mis hijos, etcétera, pero no lo entiendo. Pero cada rezo, empecemos por allí, una persona debe tener la certeza de que cada plegaria que hace de corazón actúa e influye, es decir, sí sirve, vamos a decirlo así. Cada plegaria sirve, nunca hay plegarias en vano. Toda plegaria, de pronto en vano puede ser aquella plegaria que la persona hace, o una plegaria floja, vamos a decirle una plegaria que le falta corazón, que le falta esa cabana, pero toda plegaria nunca es en vano, toda plegaria sirve. Y a manera de paréntesis, lo que estaba diciendo, hay personas que de pronto no han salido de la idolatría, pero Hashem les provee también y Hashem les escucha. Hashem es misericordioso con todas sus creaciones, como dice el Salmo 145, Hashem le da, provee a toda la creación, abre su mano y satisface los deseos de todo ser vivo. Todo ser vivo. ¿Y qué dice la halajá para nosotros los judíos? Que no le podemos dar alimentos a animales silvestres en Shabbat. ¿Por qué? Porque Hashem se encarga de darles el alimento. Es decir, yo en Shabbat, si alimento a mi mascota, porque mi mascota depende de mí. ¿Ya? Porque es mi mascota, no puede ir a buscarse el alimento por sí mismo. Pero animales que están silvestres, que viven en la naturaleza, ¿quién les provee el alimento? Dios. Ya, y solamente razonemos eso, si Dios le provee el alimento a los animales, ¿cómo que no le va a proveer el alimento a una persona que incluso de pronto está errada, en idolatría, lo que sea? Pero Hashem también escucha, Hashem tiene misericordia. Lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo ahora es a aprender, o qué hace todas estas personas como ustedes que han salido y que han llegado al monoteísmo. Pues lo que llegaron a hacer fue de manera general, a hacer las cosas por el lado que debe ser, ¿ya? Por el lado de la santidad. ¿Ya? Por allí se reza y por allí esperamos respuesta de Hashem. Y como dije, si la persona peca, igual puede recibir como por desgano, o sea, como quien no quiere darle, pero le da a Hashem. Entonces, eso cuando vemos la respuesta. Cuando no vemos la respuesta, igual todo rezo influye, como dice aquí Rabbi Hanina en el Talmud en Berajot, página 32b. Dice, todo aquel que se extiende en su plegaria, su pedido no es ignorado. Así dice Talmud en Berajot, Rabbi Hanina. O sea, ¿qué significa lo que estamos diciendo? Lo que las personas a veces dicen, no, es que yo ya, como que ya casi no pido porque es que ya me cansé de pedir. Bueno, entonces la persona está haciendo lo que dice Pirkei Avot. Que Pirkei Avot dice, no seas como aquel que sirve a su amo esperando la recompensa. ¿Ya? Entonces, si no veo la recompensa, es decir, mi pedido, no veo la respuesta a mi pedido, como que yo me desanimo y como que ya no rezo. O como que ya no pido, como que ya, bueno, yo sé que existe Dios, pero yo no es que me aferre a Él. ¿Ya? Hay personas que viven así. Pero ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es lo correcto que la persona debe tener en mente para no llegar a ese punto de perder su fe simplemente porque piensa que Hashem no le escucha? No. Debe saber, dice Rabbi Hanina, que toda persona que se extiende en su plegaria, su pedido no es ignorado. ¿Y qué significa esto, que su pedido no es ignorado? No es que necesariamente te responde lo que le estás pidiendo. Pero lo que sí debes saber es que tu tefilá tiene un efecto. Saber cuál es ese efecto a veces no lo podemos saber, porque no todo está revelado para nosotros. Ya, no todo está revelado para nosotros, para comprenderlo. De hecho, en la Parashá Re'eh, donde Hashem le dice al pueblo, mira que hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Mira, mira que yo pongo hoy estos dos caminos frente a ti. Y tú escoge la bendición, vas a tener esto y esto y esto y esto. Y si escoges este otro camino, la tierra no va a dar su fruto, no va a haber lluvias, etc. O sea, Hashem habla de algo que llamamos nosotros maldición. Pero la Hasidut nos enseña de que eso que llamamos maldición es un bien tan grande que no se puede manifestar en el mundo
de una manera revelada. Eso es interesante. ¿Cómo puede decir que la maldición es buena? O sea, nosotros no queremos ese camino. Hashem dice, pongo este camino, o sea, vete por aquí, por este lado vas a tener lo correcto, o sea, vas a tener bendición. ¿Qué significa bendición? Un bien que es revelado, un bien que uno disfruta porque es algo bueno para uno. Eso es lo que llamamos bendición. Es un bien revelado. ¿Y qué significa revelado? Que yo lo entiendo como bueno. ¿Mm? Por eso para mí es bueno, porque lo entiendo, es evidente que es bueno. Me salió un mejor trabajo, ayer me puso una gran pareja con la que me voy a casar, ¿ya? O Hashem me ayudó en una enfermedad, o Hashem ha bendecido a mis hijos con rectitud. Entonces, esas son bendiciones, por eso llamamos, o sea, es un bien, pero revelado. ¿Qué significa? Repito, porque es un bien que yo logro comprender como bueno. Por eso le llamamos bendiciones. Pero lo que se traduce como maldición, dice en la Hasidut, es un bien tan grande que no puede a veces manifestarse en este mundo de una manera revelada, sino que se manifiesta de una manera oculta, porque el mundo no le puede contener para manifestarse de una manera revelada. ¿Qué significa eso? Significa que a veces los sufrimientos, o a veces no, los sufrimientos, dice el Talmud también en Berajot, ahorita no recuerdo la página, pero por ahí página 8, la 15, más o menos por ahí puede estar, ahí en Berajot, los sufrimientos son ayudas del cielo. ¿Ya? Son ayudas precisamente a veces para aumentar la recompensa de una persona, o a veces para limpiar errores de un pasado, etcétera, etcétera. O sea, vemos que los sufrimientos a final de cuentas tienen un objetivo bueno. Significa que eso que llamamos sufrimiento, que si bien podríamos decir una persona, maldición, que no me gusta casi la palabra, pero estamos hablando es de un bien que está oculto. Y contrario a lo que es revelado, oculto significa que yo no logro comprenderlo. ¿Cómo puede ser que es bueno que una persona se enferme? ¿Cómo puede ser que es bueno que el pueblo de Israel fue exiliado? ¿Cómo puede ser que es bueno que todavía estemos en el exilio? ¿Cómo puede ser bueno leer la Megilá de Ja y leer todas las cosas terribles que pasaron en ese momento que Hashem destruyó el templo y decir, no, esto es bueno? O sea, es algo que va más allá de nuestra razón. Es difícil comprender cómo hay un bien allí. Pero la Hasidut, la Kabbalah nos enseña que sí, ahí hay un bien a final de cuentas. Solamente que es un bien que no podemos entender porque no está revelado. Sin embargo, nosotros no queremos o sea, no tenemos ni queremos ese camino. Por eso Hashem dijo, pongo la bendición delante de ti. Es decir, tienes dos caminos. ¿Ya? Hashem no te está diciendo, bueno, tienes que aguantarte todos los sufrimientos porque es la única manera en que te voy a dar el mejor bien de tu vida. No, Hashem puso dos caminos. Pero entonces, ¿qué significa que esos dos caminos se hagan efectivos de nuestros actos? Y por eso es que volvemos al punto. El ser humano tiene que esforzarse con sus actos para provocar precisamente una respuesta de Hashem hacia nosotros. ¿Ya? Y habían otras cosas que no comprendemos porque tiene que ver a veces con vidas pasadas, etcétera. Eso está más allá de nuestra comprensión. Por eso es que la famosa pregunta, ¿cómo puede ser que hay personas que son buenas y sufren? ¿Y cómo puede ser que hay personas que son malvadas y les va bien? Esa es la famosa pregunta. El mismo Talmud lo aborda hablando de los sufrimientos. Y la respuesta es esa, porque muchas veces dentro de nuestra percepción, lo que la persona buena le está yendo mal es porque conocemos solamente ese periodo en que está viviendo esa persona. Pero a veces tiene cuentas pendientes de una vida pasada en las que Hashem le está haciendo reparar con sufrimientos. Entonces, volviendo al punto, cada rezo actúa e influye y todo aquel que pide que se extienda en su plegaria, ¿qué significa se extiende? No estamos hablando que su plegaria sea la más larga. Significa que se extiende, que lo hace de corazón, porque vamos a ver ahorita que antes los jamín lo hacían y antes no había sidur, no había rezos, y los jamín hacían plegaria
Y no todos hacían plegaria de 2, 3 horas, 4 horas, a veces habían plegarias cortas, pero lo importante aquí es la intención. Dice aquí, pero algunas veces el efecto del rezo es inmediato. Algunas veces vemos respuesta inmediata y otras veces a largo plazo. Y otras veces la oración es respondida en su totalidad y otras solamente la responde en parte, tal como dijeron nuestros sabios en un midrash de Barín Rabá. Dice, grande es la plegaria a los ojos de Hashem, dijo Rabbi Elazar. ¿Quieres saber el poder de la oración? Has de saber, que si no logra su propósito completo, al menos obtiene la mitad de este. Entonces, una persona no debe desanimarse porque es que Hashem no me responde. O sea, si tú piensas que no te responde es porque no ha sido revelado, pero siempre hay veces que Hashem sí te revela y ahí dice, me respondió Baruch Hashem. Y otras veces no te lo revela, otras veces te responde o te revela una parte. Entonces, no es lo que debe motivar a una persona el hecho de si sigue haciendo plegaria o no, porque Hashem me responde o no me responde, no. Debe recordar que siempre todo rezo es escuchado. Y muchas veces lo responde Hashem a mediano o largo plazo, otras veces no lo responde, aparentemente porque tiene un efecto de otra forma ese rezo. Y dice, y él, Akadosh Baruj Hu, es quien sabe cómo ayudar y socorrer al ser humano. Es decir, nosotros pedimos, pero nosotros no sabemos a veces qué es lo mejor para nosotros. Es Él el que sabe qué es lo mejor y sabe cómo ayudar al ser humano. Y a veces por razones que desconocemos, la situación que embarga a la persona es solo por su bien. Y es por ello que el Creador no recibe su plegaria. Sin embargo, esta ha sido beneficiosa. O sea, no la recibe. ¿Qué significa no la recibe? Que no le responde lo que exactamente la persona está pidiendo. Pero no se debe entender de que Hashem le rechazó su tefila, sino que esa tefila, esa plegaria fue beneficiosa porque su resultado puede verse revelado en la persona de cualquier otra forma. Pero la persona está pidiendo por trabajo, de pronto no le ha salido en el momento, pero puede que Hashem escuche ese tefilá y le bendiga de otra forma. ¿Ya? Entonces, porque Hashem es el que sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Dice, ¿y dónde encontramos esto? Rabino, pero es que es muy difícil a veces porque uno tiene sus necesidades y uno pide y uno espera que Hashem le responda. Pues les voy a decir algo. Hashem mismo no le respondió algunas veces tefilá a Moshe. A Moshe Rabenu. ¿Ya? Aparentemente no le respondió. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces dice aquí que por ejemplo, Moshe Rabenu, ¿quién supera a Moshe como Sadik? Y uno pensaría que él todo era escuchado. Claro que sí, que no estoy quitándole mérito a Moshe, Shalom. Estoy diciendo es que incluso Moshe Rabenu, Hashem, hubo momentos en que no le respondió. Dice, por ejemplo, cuando él estaba pidiendo para que Hashem le dejara entrar a la tierra de Israel. ¿Qué dice Deuteronomio 3:26? Dice, basta para ti, no sigas hablándome de eso. O sea, ahí vemos un ejemplo de lo que estoy diciendo. O sea, uno puede pedir. Incluso Moshe Rabenu que podía escuchar la respuesta de Hashem. Pero en el nivel de nosotros uno no a veces cree que no responde. Pero esa tefila tiene efecto siempre, primero. Segundo, Hashem a veces no responde exactamente lo que pedimos porque Él sabe que es lo mejor. Él sabe que es exactamente lo mejor. Y si Él no dejó entrar a Moshe Rabenu, obviamente hay un bien detrás de todo eso y hay que entrar en muchos aspectos, pero una explicación que escuché es que, por ejemplo, el Sadik es la cabeza de un pueblo. O sea, los Sadikim son cabezas del pueblo. Y los que somos talones, vamos a decirlo así, los que estamos más abajo, estamos apegados a ese Sadik. Y el Sadik como que reúne en sí mismo todas las almas de Israel. Mire que, por ejemplo,
encontramos en la Torá que cuando el pueblo pecaba, en una parte, Hashem le decía a Moshe, tu pueblo ha pecado. ¿Cómo que tu pueblo? Es Moshe el pueblo, o sea, obviamente que Moshe era líder, por lo tanto es su pueblo también, pero no es el pueblo de Hashem, pues, ¿por qué le dice tu pueblo? Como si Hashem estuviera diciéndole, mira lo que hacen los tuyos, como como dicen por ahí. Ya. Pero ¿qué significa eso? Que el Sadik llega a ser responsable también de las almas de los demás. El Sadik no está simplemente por él mismo. El Sadik cobija, engloba todas las almas de los demás. Y si el pueblo de Israel había pecado en el desierto y otras cosas, eso también afecta la entrada de Moshe a la tierra de Israel, porque a fin de cuentas él no era solo, él era un pueblo también. Entonces, detrás de todas esas cosas, digamos que podemos pensar, ¿por qué Hashem no le dejó entrar, pobrecito Moshe? Obviamente se pone uno a pensar, pero a final de cuentas, detrás de todo esto que no entendemos, hay un bien muy grande. Y encontramos un sadik de la talla de Moshe Rabbeinu que Hashem le dice, basta, no me sigas pidiendo eso. ¿Ya? No le responde su tefilá, aparentemente. O sea, porque a final de cuentas no entró, no le dejó entrar a la tierra de Israel. Pero, como digo, aparentemente no le respondió porque al final la tefilá Moshe tuvo un efecto muy grande para lo que es la entrada de por Israel a la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué desanimarse uno si Hashem no es que yo le rezo y no me responde? Pues tienes que tener certeza de que siempre te escucha y tu tefilá siempre afecta de alguna manera positiva. Y acuérdate, Moshe no por eso se desanimó y se bajó su emuná y de pronto ya dejó de pedirle a Hashem, porque yo le pedí tantas veces y no me dejó entrar a la tierra, entonces yo ya como que no pido. Así no pensó Moshe. Moshe hasta el último momento de su vida fue el sadik más grande que existió sobre la tierra y apegado al amor, con amor hacia Hashem. Entonces, por lo tanto, el individuo deberá esmerarse mucho en su tefilá, en su plegaria, y no debe pensar que si ora, si pide, si hace una plegaria, con seguridad Hashem debe colmar su deseo. No debe pensar así. Pensar así es como dije en la clase pasada, es como pensar que, como el tema del genio de la lámpara, ¿no? El genio se aparece y tiene poderes en la fantasía, pues, de que vemos en las películas. El genio aparece porque frotaron la lámpara, sale y dice, concédeme 3 deseos. Yo les pregunto, ¿quién es el que tiene poder allí? ¿El genio o la persona que se encontró la lámpara? ¿Mm? No habían analizado eso. Pensamos que el genio es el poderoso porque él tiene el poder de hacer así y concede el deseo. Pero no, aquí estamos viendo al genio como un servidor del que se la encontró. O sea, como una persona que está precisamente sirviendo al otro, que le ordene que yo lo hago. Entonces, ¿quién tiene el poder? El poder realmente lo tiene la persona que se lo encontró. Ya. Dentro de esa historia, para hacer el análisis de esa fantasía, pues de que a veces pensamos erróneamente de que el genio es el poderoso porque crea y hace lo que quiere. No, porque el genio está al servicio de la persona que se encontró esa lámpara. Hashem no funciona así. Hashem no está, o sea, él nos sirve a nosotros en el sentido de que Él nos ayuda, pero Él no está allí para complacernos a nosotros como si fuera un genio de la lámpara. ¿Por qué? Porque Hashem es una manera simple de actuar. El hecho de pídeme y te doy. No, Hashem no es simple y a la vez complejo en el sentido de que es uno, pero Él sabe mucho más allá de lo que nosotros sabemos que es lo mejor para nosotros. Entonces Él no tiene por qué a veces responder eso que estás pidiendo, pero ya dijimos, igual eso sí afecta de manera positiva. Entonces, por eso aquí la persona debe saber con seguridad, no debe pensar cuando hace plegaria que si hace plegaria con seguridad Hashem debe colmar su deseo, sino que habrá de seguir haciendo plegaria a sabiendas de que Hashem escucha su plegaria y sin duda ella habrá de tener un efecto positivo, solo que no sabemos cómo, cuándo ni dónde. Así se hace plegaria, así se debe apegarse uno a Hashem. ¿Ya? Y no debemos disminuir nuestra emuná o confianza porque a veces pensamos que no nos responde.
Bien, ahí cerramos un poco ese tema del efecto de la plegaria y todo lo que implica. Estamos hablando de la plegaria personal. Entonces, de la plegaria personal, hago un repaso muy rápido. Jajamín, hablando del Benay Noach, ninguno habló de la plegaria como un precepto, pero Rabí Hofni Gaon hablaba de que está incluido entre las cosas lógicas y racionales que el ser humano Hashem le dio y que debe dirigirse. Entonces, ahí hay una obligación por la lógica. ¿Ya? Ahora, ya hablamos entonces de la plegaria personal y explicamos todo lo grande y todo lo que uno debe tener en cuenta, que no es solamente pedir y rezar y esperar. Sino también comprender todo esto que estamos hablando. Todo lo que implica y todo lo que uno debe saber, que a veces no se nos responde tal cual como pedimos, pero igual todo tiene un efecto. Entonces, haciendo un paréntesis ahí, ¿qué pasa con el pueblo judío? Es un precepto y no con un precepto, sino que se hace precepto que hay que pedirle al Creador y hay que dirigirse a él. Sobre se tiene el internet. ¿Qué tal me escuchan? ¿Sí tiene buena? Hola, ¿me escuchan? Me dice que no se escucha bien. Sí, ya se escucha mejor. Hubo partes que sí se cortaba, ¿verdad? Pero ya se está escuchando mejor. Ah, ok, pero fue muy largo lo que no se escuchaba. Muy poco, solo las últimas, unos segundos, los últimos, cuando dijo Entonces sí que... se logró captar la idea. Sí. Sí. Sí, adelante. Ok. Entonces, estaba diciendo ahora para hacer ese paralelo, como dije al principio, ¿qué pasa con el judío? ¿Es un precepto o también solamente es un precepto por la lógica también? ¿O la Torah nos ordenó? Es un precepto, plegaria personal, ojo, todavía no estamos hablando de rezos con Sidrín. Plegaria personal. Vamos a hacer, ya hablamos de lo que corresponde a Benay Noach, ahora para entender un poco, porque uno siempre se pregunta, bueno, ¿y el pueblo judío qué? Entonces, para entender un poco, ¿para el judío también es un precepto o también es lógico? También es algo que definimos de la lógica. Sobre esto hay dos opiniones. Bueno, hay muchas, pero obviamente volvemos al punto, aquí hay más locot, hay diferencia. Hay quien dice que no es un precepto la plegaria personal, o sea, diariamente, o sea, establecida de que tengo que rezar diariamente, plegaria personal, o sea, diariamente tengo que expresar mi plegaria personal. Y hay quien dice que sí. Entonces, sobre esto, sí, existen, los Rishonim, digamos, debatieron sobre si hay un precepto de la Torah para nosotros los judíos que nos ordene rezar o hacer plegaria diariamente. Vuelvo al punto. Por eso digo hacer plegaria. Rezar, no estoy hablando de los rezos que hacemos todos los días. Plegaria personal. La pregunta es, si existe para nosotros entonces un precepto en la Torah, y no que nos quede a definirlo por la lógica, sino si existe un precepto para nosotros de hacer plegaria todos los días. El Rambam con M al final porque está Rambam y está Ramban con N. O sea, Ramban con M al final es Rabbi Moshe ben Maimón y Ramban con N es Rabbi Moshe ben Nachman o Nachmanides. Maimónides y Nachmanides. Entonces se escucha igual pero parecido, pero no es lo mismo. Uno termina con M, otro termina con N. Ramban, o sea, Rabbi Moshe ben Maimón, escribe en su Sefer HaMizbot, en la Mizbah 5, que es un precepto de la Torá orar a diario, tal como está escrito en Éxodo 23:25, que dice, y serviréis al Eterno, y asimismo está escrito en Devarim, en Deuteronomio 6:13, temerás al Eterno tu Dios y le servirás. Aquí encontramos la palabra serviréis y servirás, o sea,
En hebreo, leabdó, de abodá. Entonces, Rambam va a explicar qué significa esto de servir al Eterno. Dice, citando a Deuteronomio 11:13, dice que la manera de servir al Eterno es amando al Eterno vuestro Señor para servirle con todo vuestro corazón. Y el Talmud pregunta en Tanit 2a, pregunta, ¿y cuál es el servicio de corazón? Dice, la plegaria. Abodat Alep es la plegaria. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que Rambam concluye de que sí es un precepto de la Torá, porque en la Torá está escrito en Éxodo y en Devarim, servirás a Dios. Y los Jajamín explican que servir es un servicio del corazón. ¿Y cuál es el servicio del corazón? La plegaria. Entonces Rambam concluye de que sí, nosotros los judíos estamos obligados a hacer plegaria personal todos los días. ¿Ya? Todos los días. Hay una cosa, deje si tengo aquí el archivo. Porque aquí está muy bueno para hacer la aclaración. Segundo. Creo que no lo tengo aquí. Pero Rabí Shemuel Hofni Gaón escribió y decía que cuando estaba hablando o cuando se estaba tratando de responder si el Ben Noah tenía un precepto o no tenía un precepto de hacer plegaria, él explicó, dice, no creas que Ben Noah no tienen un precepto de hacer plegaria porque muchas cosas fueron enunciadas o muchas cosas fueron pueden ser definidas por la lógica. Entonces resulta que él habla, allí utiliza el mismo verbo, la misma palabra, leabdó, serviréis. O sea que Ben Noah servirá, entonces dice, ¿y qué entiende Jajamín por leabdó? Plegaria. Entonces, Rabí Shemuel Hofni Gaón está hablando también de servir, ¿de parte de quién? Del Ben Noah. Pero él dice, no es un precepto en la Torá, pero es un precepto que va por la lógica, porque también ellos deben servir al Eterno. Entonces se explica y cómo le pueden servir también con la plegaria. Entonces aquí hago el paréntesis, porque acá Rambam está diciendo lo mismo. Rambam está diciendo para nosotros los judíos que aquí hay una diferencia, lo que estoy diciendo. Para Ben Noah es un precepto por la lógica. Para el pueblo judío, los jajamín están discutiendo si existe un precepto de la Torá, y Rambam dice sí existe un precepto de la Torá, de hacer plegaria todos los días. Y trae los fundamentos y explica por qué del tema de servir. Y dice, es así que orando una vez al día, la persona cumple con el deber de la Torá. El precepto de la Torá consiste en lo siguiente, que comience su rezo alabando a Hashem, pasando a pedir sus necesidades y concluye agradeciendo por el bien recibido. Así explica Rambam. Algunos extendían su rezo, ya continúa entonces el libro Penin Alajá. Algunos extendían su rezo, su plegaria, y otros la abreviaban. Ese es el punto que está diciendo. Cuando estamos hablando de que una persona se extiende en plegaria, no estamos hablando de duración, estamos hablando de cómo vierte su corazón delante de Hashem. ¿Ya? Entonces, algunas veces una persona puede vertir su corazón en un rezo pequeño. O sea, hacerlo con toda la cabana, con todo su corazón. Y por eso el punto que preguntaban el otro día, ¿cuánto tengo que dedicar en Ibodedut? Que también hablamos, respondía en el grupo, que es una costumbre de Hasidut, más que todo Hasidut Breslev, pero que yo podía definir el Ibodedut de manera sencilla hoy día como hablar, conversar con Hashem. Pero como decía, en su trasfondo histórico, el Ibodedut era más que eso, eran meditaciones cabalísticas. Entonces, pero de manera sencilla, una manera de hacer Ibodedut, lo que llaman Ibodedut o lo que la gente enseña, es hablar con Hashem, o sea, sentarte en un momento y hablar. Yo creo que al final de cuentas, todos hacemos eso de una u otra forma. A veces vamos en el autobús y decimos gracias a Hashem por esto que me sucedió hoy, o Hashem, no entiendo qué está pasando, pero bueno, gracias. Eso es conversar con Hashem. O
Eso es, podríamos llamarlo Ibodedut. Pero entonces, dentro de los que enseñan sobre el Ibodedut, hablan de que es bueno sacar 2 horas al día, 3 horas al día, etc. Y esto aflige a personas porque me han preguntado algunas personas no ajidas. Dice, Rab, es que yo llevo ya a veces 20 minutos tratando de expresarlo con mis palabras lo que siento, pero ya después no sé qué más decir. Y se afligen porque no llegan a las 2 horas. Y el punto que estoy diciendo aquí, mire, no hay que tenderse, o sea, lo importante aquí es cómo yo expreso esas palabras de corazón. Por eso aquí dice, algunos sabios extendían su plegaria, otras veces la abreviaban, pero todos cumplían el precepto, y esto lo explica Ramban en Tefilá, en Ley de Tefilá, en capítulo 1, a la de la 1 a la 3. Hasta ahí Ramban. Pero Nachmanides, Ramban con N al final, él dice que no, que la Torá no nos pone ningún precepto diario de hacer tefila, de hacer plegaria. Y esto que cita el Ramban, él explica, los versículos citados por Ramban no son de argumento legal específico, sino simplemente actúan como una inspiración general de lo que debemos hacer, de servir la Shem, pero que no tengo obligación de expresar mi plegaria todos los días, ¿ya? Y él dice, no, los sabios de la Gran Asamblea fueron los que instituyeron los rezos diarios. Eso sí es obligación, dice Nachmanides. Pero en caso de desgracia o emergencia colectiva, de acuerdo a Nachmanides, es precepto de la Torá dirigirse a Shem en plegaria, tal como aprendemos del precepto de la elaboración de las trompetas en Números 19, que dice, cuando ya viviendo en vuestra tierra fuereis a la guerra con el adversario que os oprime, tocaréis estridentemente las trompetas y el Eterno vuestro Dios se acordará de vosotros y seréis alabados de vuestros enemigos. Entonces Ramban dice una cosa, Nachmanides. Dicen, no es precepto esto que yo tengo que hacer plegaria todos los días. No es precepto de la Torah. Dice, el precepto que hay de rezar todos los días es por los jajamín, que es otra cosa, dice Nachmanides. Pero hay una cosa interesante que es al final, y dice, lo que sí es un precepto de la Torá es dirigirnos a Hashem en caso de desgracias o en caso de emergencias colectivas, es decir, una necesidad colectiva o una necesidad individual. Esto no se le parece a lo que está establecido para Benay Noach, que es lo que dijimos. Y aquí vamos a decir que según todos están de acuerdo de que esa plegaria es una misbah. Eso ya lo mencionamos en la clase pasada, solamente estamos haciendo el paralelo con lo que dice el judaísmo para los judíos. Entonces, si una persona está pasando necesidades o una situación adversa, lo que sea, y aún en ese momento no le reza a Hashem, no está cumpliendo ese precepto. Esa plegaria es una misbah. Y esa plegaria es la que también es misbah para Benay Noach. La plegaria de pedir por las necesidades y momentos de apremio o cuando quiero a que Hashem me ayude en algo. Esa es la plegaria de misbah. Ahora, la plegaria de agradecimiento y otras cosas son cosas también importantes, pero no son preceptos. ¿Ya? No son preceptos. Precepto es cuando la persona necesita de la ayuda de Hashem en estos momentos difíciles. Dice, de esto se desprende, que la plegaria de una persona eleva en tiempo de desgracia es un precepto de la Torá de acuerdo a todas las opiniones. Entonces, para el judío es un precepto de la Torá. Para el Noahida, la Torá no lo mencionó, pero es un precepto por la lógica, porque también debe dirigirse el Creador en esos momentos de dificultades. Entonces, por lo tanto, cuando él o su prójimo se hallen en una situación problemática, deberán agregar en su plegaria un pedido especial referido a la dificultad en cuestión. De esto se deduce que cuando un público determinado o todo el pueblo se encuentra en problemas, es misbah llevar a cabo un rezo público y hasta fijar a efectos a veces ayunos para toda la colectividad. En el caso de por Israel, que establecimos ayunos. En el caso de lo que se aprende para las naciones, también tenemos el ayuno que pasa con Jonah, ¿no? Que Jonah va a la ciudad de Nínive. Entonces, eso del ayuno lo mencionaremos bien lo profundizaremos más adelante. Y de hecho, yo enseñé también, tengo grabaciones en audio, bueno, o sea, son videos, pero realmente no tengo cámara y tengo solamente el audio, sobre
Igeret de Teshuvah del Tania, o sea, el portal de la Teshuvah del Tania, y yo ahí me tomo el tiempo porque entran también personas, es una clase que están grabadas, hace tiempo la hicimos, de hacer algunas aclaraciones con respecto a qué cosas aplican al Ben Noach y qué cosas no. ¿Por qué? Porque también tenía alumnos allí y obviamente la Teshuvah es algo que también aplica de manera general a Ben Noach, pero ahí hablamos del ayuno, me parece que eso lo alcanzamos a grabar porque al principio no estábamos grabando. Y el punto que una de las cosas que se explica en Igeret Teshuvah es que el ayuno no es parte de la Teshuvah, o sea, no es que la persona tenga que ayunar para que su Teshuvah sea aceptada, sino que lo que pasó en Nínive era un ayuno por cosas, o sea, normalmente el ayuno de Teshuvah es un ayuno hacia cosas que ya pasaron. Es decir, por ejemplo, cuando una persona hace un ayuno que no es precepto hacer ayuno para hacer Teshuvah, para algunas personas a veces hacen un ayuno y eso lo explicamos allí, pero eso va dirigido enfocado hacia el pasado, por los actos de la persona. Pero lo que pasó en Nínive fue un ayuno enfocado hacia el futuro. Es decir, un ayuno por algo que iba a pasar en el futuro, por un decreto negativo que iba a pasar. Entonces dice, ahí se ayunó porque es otra cosa. El ayuno de Esther también, por ejemplo. Es un ayuno que se terminó para la colectividad judía, pero ¿por qué? ¿Era de Teshuvah? No, o sea, era para de alguna manera aliviar o quitar esos decretos negativos que se cernían a futuro. Entonces, de ahí nos explica el libro de que no está en la halajá de que una persona tenga que ayunar para que como parte de la Teshuvah. ¿Ya? Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Por el tema de que aquí menciona Peninei halajá de que a veces se fijan ayunos públicos y esto específicamente está hablando del pueblo judío también, a veces todavía hoy se hace. Todavía hoy se hace. Yo cuando vivía en Israel, había momentos que hasta por el periódico publicaron de que quien quisiera pudiera unirnos en ayuno porque no habían lluvias. Llegó el periodo de invierno y allá en Israel no es como por acá pronto en Latinoamérica que en verano también caen lluvias. No, en Israel verano es verano, no cae nada. Y en invierno es donde vienen las lluvias. Entonces llega invierno y nada que llueve, ahí hay que unirnos. Y eso está en Tanit también. Entonces, aún en Israel hoy día, de pronto no lo ponen como un decreto, pero invitan a la gente a sumarse en ayuno pidiendo por lluvias. Eso todavía se da. Entonces, eso tiene mucho que ver con los ayunos que dictaminan a veces dentro del pueblo Israel. Bien, ahí concluimos por hoy y vamos ya poco a poco adentrándonos para la próxima clase con los rezos ya ahora sí instituidos por la Gran Asamblea, pero por el momento estamos empezando de lo personal y de entender de si es un precepto o no. Ya entendimos que es un precepto, ya entendimos cuál es la posición también para el judío también, es un precepto también por la Torá, en el caso de Benigno es un precepto por la lógica, ya no está expresado en la Torá, pero sí es parte de su obligación. De la plegaria personal, de que tiene que rezar todos los días, no, pero cuando está pasando dificultades o necesita ayuda, ahí sí es un precepto para todo ser humano dirigirse al Creador. ¿Ok? Entonces vamos a dejar allí, no sé si tienen, vamos a dar un espaciocito, ¿qué hora es? Son las 10, acá son las 10 p.m. Un espaciocito de preguntas, tienen el espacio. Shalom, Ra, shalom. Shalom, Hola, shalom. Jonathan. Sí. Rafa, la pregunta mía es referir, listo, le entendí que pues no es necesario que el Bnei Noach haga el rezo diario, sino más que todo, como dice Ramban, que en momentos de dificultad. Pero mi pregunta es, si se hace diariamente, ¿tiene la misma eficiencia? O sea, el mismo objetivo o netamente debe ser cuando está la dificultad, como dice Nachmani? Bueno, creo que muy buena pregunta. Yo la acomodaría un poco así. De cierta forma, ¿está prohibido que yo rece todos los días? ¿O puedo hacerlo? O digamos, si lo hago, si rezo más, entonces tiene más eficacia, algo así, pregunta también. Entonces, primero que todo, por eso es importante definir cuándo es precepto. Ya, cuándo es un precepto. Pero no
de paso no se debe entender de que yo entonces no deba rezar todos los días. No, porque ya dijimos, el precepto es cuando yo necesito asistencia, cuando yo necesito ayuda, o sea, dirigirme al Creador. Ese es un precepto, pero si yo hago una tefilá de agradecimiento, si hago una tefilá de exaltación al Creador y quiero hacerla todos los días, puedo hacerla todos los días, o sea, no hay problema en eso, primero. Segundo, con respecto a si yo hago más tefilá, entonces más efectivo, lo respondimos en el transcurso de la clase cuando dijimos que a veces no es necesario extenderse tanto. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad, ¿ya? Ahora, si una persona en verdad quiere expresar, o sea, tampoco está limitado a que entonces tiene que hacer las cosas cortas, no, si la persona quiere vertir su corazón y hablar y se puede extender 1 hora en eso, pues Baruch Hashem, ya, Baruch Hashem. Pero que durante esa hora se esté precisamente sacando las cosas de manera sincera, como lo hizo Haná. ¿Ya? Entonces, en respuesta, así en resumen, no necesariamente la cantidad es sinónimo de que Hashem me escucha más. ¿No? Lo que sí es importante es la calidad, es decir, lo que yo hago de corazón. Ahora, pero también si una persona quiere rezar o quiere hacer su plegaria personal todos los días y sacar un espacio fijo para eso, bueno, eso ya va en cada quien. ¿Ya? En cada quien, pero no necesariamente debemos traducir que si yo rezo más, entonces Hashem me escucha más. Listo, ok, Raf, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene acá? Jacob, parece que veo que tiene la mano arriba. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Con lo que usted estaba diciendo con respecto, me llamo Ischel, perdón, de mi esposo, aquí está. Ok, mucho gusto. Con lo que estaba diciendo acerca de que es una mitzvah el rezar cuando hay un peligro inminente y que cuando es de agradecimiento, digamos, no que no sea importante, pero sí no es una obligación. Estaba pensando si tendrá que ver en que cuando estamos agradecidos, bueno, muchas gentes, aunque no en la religión en la que estén, siempre dicen, no, pues gracias a Dios tengo esto, gracias a Dios tengo aquello, aunque no sea de una manera consciente realmente. Y están agradeciendo a Dios a un nivel por lo que tienen, aunque realmente no, porque es por su inteligencia, por sus esfuerzos, por su trabajo, que realmente se piensa. Pero cuando hay una necesidad, el que hace ese clamor realmente es desde el dentro de él, de entender que ya no hay nada más, ya no hay nadie a quien recurrir más que al único que puede resolver todas las cosas. Y me imagino que quien no lo hace estando en esa situación está todavía como haciendo idolatría, digamos, como cuando un niño hace berrinche sabiendo que ya no puede, ya otra, y que dice, no, yo lo quiero hacer así a mi manera. Sería más o menos así que no lo hace aún estando en una situación de peligro, es así como si se estuviera aferrando a negar a Dios en cierta forma. Sí, bueno, hay varias cosas importantes que usted mencionó. Con lo último que menciona, sí, o sea, eso es lo que pasa con las personas que no han desarrollado esa conciencia monoteísta, esa conciencia divina de que existe un creador y aferrarse a él. Las personas tienen una muletilla, lo que usted dice, gracias a Dios, se vuelve muletilla. Y no es lo único que existe de muletilla, mucha gente ha tomado de muletilla el todo es para bien, Gansul le toma. pero es muletilla porque lo decimos por decirlo, no lo vivimos. O sea, no se vive esa expresión. Vivirlo es muy diferente. O sea, cuando una persona, cuando tiene la oportunidad de vivirlo, cuando Hashem nos pone en situaciones difíciles. ¿Ya? Ahí es donde puede decir Gansul le toma, pero ahí es donde la gente llora y dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero en otras veces, mientras estuvo bien, decía, gracias a Dios, todo es para bien, pero no. En ese momento es donde debe entender de verdad de que eso que dijo, que todo es para bien, en verdad tiene que vivirlo. Yo conozco personas así, que bueno, que en cierto momento de su vida han pasado situaciones y ahí es donde yo le decía, pero bueno, es aquí donde tienes que acordarte de todo lo que hemos estudiado. Me dice, sí, Ra, pero que es difícil en estas situaciones. Claro que es difícil, pero es allí donde se pone en práctica, es allí donde uno sale realmente a poner en práctica lo que está aprendiendo en esas dificultades. Entonces, así como hoy día personas
que ya conocen algo de Torah, han vuelto una muletilla el gansul de Tobá. El todo es para bien. Y no lo viven. También hay personas, como dices tú, que dicen gracias a Dios, pero no lo viven. Y lastimosamente, entonces, en momentos donde están definitivamente apurados, ahí donde se acuerdan de Hashem, y eso no es malo. Eso no es malo porque para eso Hashem le trajo esas situaciones, para precisamente recordarle que Él está allí y de quién depende. ¿Ya? Entonces, no es que esté haciendo idolatría la persona como tal ahí pensando así, pero no es la conducta adecuada. No hay que esperar entonces que me pasen todas estas cosas para yo poder andar pidiendo a la Hashem. Es lo que estoy diciendo. O sea, cuando estamos hablando de situaciones difíciles, no necesariamente estoy hablando de desgracias o cosas terribles. A veces hay cosas que no son tan graves y que también ahí podemos hacer tefilá, hacer plegaria a Hashem. Y es un precepto porque también son cosas que yo necesito, que yo estoy en una situación difícil, no es grave, Baruch Hashem, pero puedo pedir. Ahora, cuando hablamos de que algo es un precepto, no estamos diciendo que lo otro es menos importante. ¿A qué me refiero con esto? No estoy diciendo entonces que la plegaria por agradecimiento es menos importante porque no es precepto. No estoy diciendo eso. De hecho, el agradecimiento es una de las plegarias más bonitas que hay, precisamente porque la persona aún en las cosas buenas que está recibiendo se acuerda de Hashem. Y incluso dicen los sabios, y el mejor secreto para aliviar los sufrimientos es agradecerle también a Hashem por las cosas que a veces nos están pasando no tan buenas. Entonces, en este lenguaje alágico que estamos hablando, nosotros no necesariamente cuando hablamos de que algo es un precepto, estamos diciendo que eso es lo más importante. Estamos diciendo que esa es la obligación. ¿Ya? Entonces, ahí está la obligación. Pero no por eso estoy poniendo en menos categoría una plegaria por agradecimiento, o estoy poniendo en menos categoría una plegaria de alabanza que la persona haga al Creador. No, simplemente son otro tipo de plegaria que no es un precepto como tal, donde si la persona no lo hace, entonces transgrede, no. Sino que, a final de cuentas, o sea, como que dice, está obligado es en el momento que sí o sí está viendo algo y ni siquiera se acuerda del Creador. Allí sí es un precepto. Pero la plegaria por agradecimiento es algo muy bueno y algo que dicen los sabios no tiene barrera. O sea, no hay algo que la detenga para llegar a los cielos. O sea, el agradecimiento es algo que nadie, ningún ser espiritual se va a poner para recibir o para, digamos, que Hashem reciba ese agradecimiento. Todo lo contrario, una plegaria muy bonita. Entonces hay que diferenciar cuando hablamos de precepto y otras cosas que de pronto se pueden hacer, pero no estamos diciendo que uno sea más importante que el otro. Una última pregunta, si tienen una última pregunta, hay un espacio allí para una última pregunta. Quiero entrar la mano. Norma. Sí. Buenas noches, Rab. Buenas noches. Muchas gracias por las clases, de verdad que sí estoy aprendiendo. Me quedó ahorita, no me quedó claro o no sé si no escuché, creo que yo, no sé, entonces voy a preguntar. Cuando usted mencionó que la plegaria, a veces uno va en el transporte o pues a veces uno va manejando, está haciendo otra cosa, porque me pasa a mí, a veces increíblemente voy manejando o estoy estancada en el tráfico y ahí es el único momento que me puedo concentrar y algunos minutos, pues digo yo que hablo con Hashem, pero no sé, por ahí escuché que no, que es que hablo conmigo misma. Entonces no me quedó claro, ahorita que usted mencionó ese ejemplo, no me quedó, o sea, no me quedó claro si esos minutos cuentan como una plegaria personal o yo tengo que sacar unos minutos o un momento así aparte, totalmente aparte. No me quedó claro esa parte, Rab. Bueno, primero me parece muy curioso lo que le dijeron y yo invitaría a hacer una reflexión. ¿Qué es hablar con Hashem? La gente lo tenemos, pues lo decimos también y lo escucha uno también a veces que en las otras religiones hablan de eso, pero la pregunta es, ¿qué es entonces hablar con Hashem? ¿Qué respuesta podemos dar? ¿Qué piensan ustedes? Duro, porque la verdad no se sabe.
Ese es el punto. Lo que pasa es que a veces se malinterpretó en las religiones ese tema de hablar con Hashem porque la gente piensa que estamos hablando de profecía, como el profeta lo hacía, como Moshe lo hacía con Hashem. O sea, que Hashem, el día que estaba un hombre judío recogiendo leñas en Shabbat, le llevaron este caso a Moshe, y Moshe dijo, no sé qué hacer, déjame consulto con Hashem. Entonces vemos aquí que Moshe habla con Hashem, y también vemos en el episodio de Miriam que Hashem le dice y les reprende, o sea, les amonesta a Miriam y a Aarón, le dice, no, yo con ustedes no hablo así, con él hablo cara a cara. Entonces de ahí a veces se malinterpretó, o la gente piensa que hablar con Hashem es tener profecía, ¿ya? Pero no necesariamente es así. O sea, a final de cuentas, el hecho que yo saque algo de mis labios, por ejemplo, cuando estamos rezando nosotros los judíos que rezamos diariamente, estamos profetizando entonces en ese momento, estamos hablando ahí aparentemente solos. Si estamos, por ejemplo, como ahorita yo estoy de viaje, estoy rezando solo. Entonces, cuando estamos en comunidad, Baruch Hashem, ahí rezamos todos y se siente diferente. Pero entonces cuando yo estoy de viaje, estoy rezando y estoy aquí solo en el cuarto del hotel rezando, entonces yo estoy hablando solo. No, estoy rezándole a Hashem. Obviamente que esa plegaria es obligatoria, es otra cosa que vamos a ver más adelante, pero el punto es que a veces ese trasfondo ahí todavía de las religiones que hay o las religiones que existen, idólatras, se ha confundido el concepto de hablar con Hashem como algo profético, como algo de que yo en verdad hablo y no solamente hablo, sino que le escucho a Hashem. Y de eso presumen los pastores también, ¿no? De los que dicen que tienen profecía, que ellos hablan con Hashem. Y va la gente de pronto a preguntarle al pastor, pastor, yo quiero que usted le pregunte a Hashem si esto me conviene para mi vida o no. ¿Cierto? ¿Por qué se genera todo eso? Porque la gente está hablando inconscientemente de profecía. Y profecía ya no hay, primeramente. No existe profecía. Entonces, ¿qué es hablar con Hashem? Hablar con Hashem es eso. Es cuando yo expreso algo con mis labios, ya sea en la soledad de mi cuarto, en la soledad de mi casa, o cuando voy en el transporte público, en el momento que yo expreso algo con mis labios, estoy de cierta forma expresándole algo a Hashem, ¿ya? Y obvio que él escucha. Entonces, ¿quién, como dice el Salmo, quien forma el oído no escucha? Y quien forma quien da conocimiento al hombre no conoce. Entonces, obvio que Hashem me está escuchando. ¿Ya? Y conoce los corazones, dice el Salmo también. A veces ni siquiera, y conoce los pensamientos. Pero hay una cosa que le da poder, o sea, le da fuerza, y no solamente pensarlo, sino también sacarlo de mis labios. De momento que yo digo algo, digo, ay, Hashem, ayúdame, voy en el transporte público, como dice usted, dice, Hashem, ayúdame, o gracias, Hashem, por esto que me pasó hoy día. De verdad que tú eres muy lindo conmigo. Eso estoy hablando con Hashem. ¿Ya? Entonces, no estoy hablando solo, estoy hablando con Hashem. Entonces, primeramente eso. Entonces, no hay que pensar que si yo hablo solo no estoy hablando con Hashem, sino conmigo mismo, no. Porque confundieron el tema de hablar con Hashem con profecía, porque así está escrito en la Torá, y hubo profetas que hablaban con Hashem y Hashem les hablaba, pero hoy día no hay eso. Y en el momento que yo expreso algo con mis labios, en ese momento estoy hablando con Hashem. Primero. Segundo, decíamos que los sabios, antes de que existieran los rezos establecidos como los tenemos hoy día, ellos hacían plegaria. A veces hacían una plegaria corta, a veces se extendían en la plegaria un poco más larga. Y vemos, por ejemplo, ponía el ejemplo en la clase pasada de Moshe Rabenu, que pidió por su hermana, que Hashem le hizo que se enfermara de lepra. Dijo, Hashem, por favor, sánala. Fue lo único que dijo Moshe. Hashem, por favor, sánala. Y Hashem le escuchó. Y Hashem la sanó. Entonces, hay que recordar algo que hemos estado hablando, y es que no importa la cantidad, sino la calidad. Y si yo simplemente dije gracias, Tate Hashem, como decimos en Yiddish, Tate es como papá, gracias Tate Hashem por esto, o no entiendo esto, pero gracias. Entonces, en ese momento, aunque no me estoy sentando a ir a un lugar a rezar o lo que sea, en ese momento estoy haciendo mi plegaria, una plegaria personal. Entonces, ahora, si una persona determina ciertos momentos de su día para hacer una plegaria personal, está bien, pero no puede la persona esperar o pensar de que en cualquier momento del día no puede hacer
o expresar un agradecimiento a Hashem porque simplemente tiene que llegar al lugar donde tiene fijado su espacio, ¿ya? Y algo que aprendía una persona conmigo también cuando estábamos viajando es que a veces estamos en el aeropuerto, me toca sacar talit y tefilín. A veces estoy en una empresa que estoy supervisando, me toca sacar talit y tefilín y rezo ahí. O sea, entonces, una persona que está en proceso de conversión me decía, Rab, que me acompañaba una vez en los viajes, me decía, he aprendido con usted y con otros rabinos que han dado que donde hay que rezar, hay que rezar. Yo pensaba, me decía él, de que uno tenía que esperar la sinagoga, llegar a la sinagoga y entonces si no había el espacio, ¿cómo hace uno? Pero eso es lo ideal, claro. O sea, tampoco es vivir así solo, pero me refiero a que cuando uno está de viaje, entonces que no rezo porque no tengo sinagoga, no hay Sefer Torah. Entonces, de la misma forma que hay algunas diferencias ahí porque hay rezos que son comunitarios, la mayoría, en el caso del judío, pero de la misma forma, el no judío, si quisiera sacar una enseñanza de eso, no tiene que esperar llegar a su casa para agradecerle a Dios por algo. No tiene que esperar llegar a su casa para exaltar a Dios por algo. O sea, lo puede hacer en el tráfico mientras espera en el semáforo que cambie todo, o lo puede hacer en el autobús cuando tenemos ese espacio a veces para de pronto meditar, reflexionar cuando no estamos pegados al celular. Entonces ahí tenemos ese espacio para reflexionar y agradecer. Entonces no importa ni qué tan larga sea la tefilá, ni en qué momento yo tenga que hacerlo, sino que si sale de corazón, lo puede hacer en cualquier momento. Okay. Digo yo algo aquí muy cortico. Sí. Personalmente yo digo que el Creador siempre está en todo lugar, en todo momento, en cada instante de la vida de uno, ¿cierto? Sí. Y entonces, yo personalmente, por ejemplo, me da miedo cruzar la calle porque esos carros, las motos, todos, y cuando pase, que, ay, Padre, gracias, Baruch Hashem, pasé, gracias, Dios, que me diste la oportunidad de pasar, o sea, y a veces me toca ir hasta 2 veces, o sea, sí. Cosas así, o cuando uno sale, bueno, gracias, Padre, cuando uno regresa, bueno, normalmente le digo, bueno, Padre, gracias porque llegamos con bien, y le digo a mi esposo, gracias porque me trajiste, o sea, no sé, es una manera como de agradecer, estar todo el tiempo pendiente de eso, lo hago yo personalmente, o sea, no sé. Está bien, el que agradece. Sí, esa es una manera como de siempre estar como uno, sí, agradeciéndole al Creador por cada cosa, porque realmente todo hay que agradecerlo, porque respiré, porque me levanté, porque camino, porque puse los pies en el piso, porque tengo mis pies, bueno, no sé, eso es algo, porque yo siento que él está en todo, o sea, en cada rincón de él. Totalmente de acuerdo. Y mira que al final cuando entremos a hablar de los rezos establecidos y las bendiciones, una de las cosas que hicieron los sabios fue establecer estas cosas, estas bendiciones precisamente para mantener al pueblo a la parte, digamos, simple del pueblo que no se olvidara de Hashem. Entonces tenemos bendiciones por cuando una persona sale del baño, poder hacer sus necesidades, bendiciones por agradecer por abrir los ojos. Entonces, sí, de cierta forma es lo mismo, y eso es bueno. Quien agradece en lo poco, Hashem le da la oportunidad de agradecer en lo mucho también. Okay. Rafa, una preguntita ahí antes de que terminemos todo, ¿cierto? Sí. Que esto está muy bueno, ojalá lo alargáramos. Sucede, Rafa, que hace poquito pues estuve viendo pues una clase del Rab Jonathan Galet, ¿cierto? Donde él explicaba ciertos temas del rezo y del libro de Dud, donde mencionaba acerca de los 72 nombres del Creador, ¿cierto? Que decía que en el rezo muchas veces se utilizan diferentes nombres del Creador específicamente para enfocarse en ciertos puntos, ¿cierto? Pues sabemos que los nombres del Creador son atributos. Entonces él explicaba que muchas veces se dice Adonai, otras veces se dice Hashem, otras veces se dice Akabaruhu, ¿cierto? Entonces me refería yo, si yo lo aplico en un rezo, de pronto por una calamidad o dificultad, uno como Benei Noach, ¿debería tener presente ese tipo de nombres o no es necesario que nosotros como Benei Noach tengamos específicos los nombres del Creador?
Es una muy buena pregunta. Tener presente, ¿a qué te refieres? O sea, utilizarlos en mi plegaria personal. Sí, señor. Él decía que muchas veces, pues, un ejemplo, el atributo de Adonai, creo que es Gesed, algo así. Entonces, él decía que cuando nos refiriéramos a la bondad del Creador y todo eso, se utilizará la palabra Adonai, por esto, lo otro, la cosa. ¿Cierto? Entonces, si en el momento de la plegaria nosotros tenerle en cuenta, listo, tengo una dificultad, necesito esa bondad del creador en esta situación. Entonces, mencionaría a Hashem, o mencionaría a Adonai, o mencionaría qué debería tener presente. Mira, tal cual como dice Rabino, es así. O sea, son nombres, los nombres son atributos, son cualidades con las que Hashem interactúa. A veces un nombre alusivo al atributo de rigor, otro al atributo de Gesed. Sí, es así. Ya, ahora, sin embargo, recuerda que hay un precepto de, digamos, que está relacionado con la blasfemia, que es no utilizar los nombres de manera inadecuada. Entonces, por ejemplo, tú mencionas algunos nombres allí que de pronto nosotros los hasidí nos cuidamos mucho de decirlos. ¿Sí me entienden? No los decimos así tal cual, porque de hecho se utilizan solamente en el rezo como tal. Ya no decimos, por ejemplo, el que tú decías, le decimos Abayá. Abayá es el nombre de Yud-Kei Vav-Kei, entonces no lo mencionamos porque está prohibido también incluso decir las letras, como deben decir, mira que digo Yud-Kei. Entonces, ¿por qué? Porque a nivel de Hasidut está prohibido incluso mencionar esas letras así, o sea, mira el respeto que se tiene por esas cosas. Incluso el nombre que tú mencionabas, si se quisiera mencionar de alguna manera, decimos Adnai, o sea que no lo decimos completo. Entonces yo te escuchaba mencionarlo y me producía como algo, porque es que normalmente personalmente nosotros no usamos los nombres así, lo decimos solamente en la tefilá. Entonces yo pensaría que esto que Rabino está diciendo hay que también tener en cuenta que muchas veces lo que se enseña en redes sociales o lo que no está dirigido a veces a Noahida. ¿Ya me entiendes? No está dirigido completamente a Noahida. Por ejemplo, hay mucha gente que escucha Shurim de Rabino Ranganillar o Shurim de Rabino Yonatán de Galet. Yo he escuchado algunos Shurim de Rabino Yonatán de Galet y algunos son muy buenos, que tienen una enseñanza universal, y otras veces está hablando cosas específicamente para el judío. Entonces él está hablando para otros judíos del mundo que lo escuchen. Entonces, si tenemos en cuenta aquí de que hay que tener un respeto por estos nombres para no transgredir el precepto de que tiene que ver con blasfemia, entonces es preferible no usar esos nombres. Al final de cuentas, la plegaria personal, digamos, eso que se explica de los atributos y las cosas que se establecieron en el Sidur, están establecidas para el judío como tal, porque hay una estructura allí que los jajamín, que eran profetas, pusieron todo esto con una estructura específica. Entonces yo pensaría que en aras precisamente de no cometer errores de decir nombres así como si fuera cualquier cosa, es mejor usar una plegaria personal donde uno puede recibir. Mira que te dije Tate, por ejemplo. Tate es papá, padre, Boreolán, creador. O sea, no meternos con ese tema de pronto que si si utilizo este nombre me va a ir mejor. Mire, le voy a leer una cosita que esto tiene que ver con la clase que viene, pero lo voy a leer porque justo cae aquí con esto. Casi siempre al final de las últimas clases me hacen una pregunta que me hacen adelantarme un poco a las cosas, pero es apropiado porque cae como anillo al dedo aquí. Resulta que en la época del primer templo, lo tengo por acá cuando vamos a hablar de la institución de los rezos. Vamos a ver aquí. Un segundo. Mira, dice acá que en los días del primer templo de Israel se rezaba a Hashem, se bendecía, se agradecía por el bien dispensado y los placeres disfrutados, pero esos agradecimientos carecían de formato, o sea, no había algo establecido como hoy día para el pueblo judío. Y por lo tanto los piadosos, o sea, los grandes jajamín, los sadiquín, oraban, recitaban bendiciones con gran fervor, que es lo que estamos hablando,
mientras que el grueso del pueblo, o sea, la gente que no entra dentro de los grandes tzadikim, sino la gente más simple, mientras que el grueso del pueblo se contentaba con rezos escasos. ¿Ves? Aquí tenemos aquí una grandes sabios haciendo las cosas de una manera tremenda, pero también hay una realidad y es que no todo el mundo es tzadik. Encontramos gente simple entonces que rezaba a su manera, como podía, con rezos escasos. Dice aquí, si bien el ideal de cada individuo se dirige al Todopoderoso de modo espontáneo, utilizando sus propias palabras a rezar, en la práctica las ocupaciones diarias van desgastando a las personas y si carecemos de rezos ordenados preestablecidos, el público se irá alejando y desconectando tanto de la práctica de la oración como el Creador. Entonces, ¿qué vieron aquí los sabios del primer templo? Un peligro. Un peligro, como la gente simple rezaba a su manera y a veces no rezaba, entonces no hacía sus plegarias, entonces vieron un peligro que al final poco a poco se fueran imbuyendo en el día a día y dejaran de Hashem de lado. Esa fue una de las razones por las que los sabios instituyeron los rezos y bendiciones que conocemos hoy día, que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero dice acá una cosa interesante, dice, al establecer, entonces ¿qué hicieron? Establecieron formatos fijos para las plegarias y la generalidad del pueblo comenzó a rezar, reforzándose así de sobremanera su confianza con Hashem, de tal modo que con el correr de los años se creó una fuerte ligazón en los corazones que inclusive 2000 años de exilio no lograron dejarla sin efecto. Dice, más aún, en días del primer templo, muchas personas erróneamente vieron los sacrificios y ofrendas del templo como una actividad idolátrica con poderes de brujería, la cual habría de traer buena fortuna en la actividad económica, en la salud, sirviendo también para anular decretos adversos, entre otros. Mira la categoría en que se llama esto aquí, brujería, idolatría. O sea, ¿qué pasa? Que las personas empezaron a decir, no, si hago tal sacrificio o si hago tal rezo, me va a ir bien. ¿Ves? Mira que hay una línea muy delgada entonces. La línea delgada, entonces, no, si uso tal nombre, va a ser mejor, va a haber más bendición. Si utilizo tal nombre, entonces esto tiene poder. Eso es lo que hay por ahí que se vende con el tema de Kabbalah, de que si meditan este nombre para conseguir pareja, este nombre para nacer este nombre. Al final de cuentas, las personas están buscando a Hashem. No, están buscando el milagro. Y por eso aquí, eso también pasó antes. En la época del primer templo, la gente vio los tzadikim. Los tzadikim no tenían este problema. La gente simple del pueblo dijo, es que los korbanot tienen este efecto. Yo hago estos korbanot y prospero, me va mejor en los negocios. Entonces ya eso no tiene la categoría de abodá. Mira cómo se le llama, brujería o idolatría. ¿Por qué? Porque eso se parece a lo que hizo Yeshua Manser, el bastardo, que si bien él utilizó el nombre de Hashem que tú mencionaste, que no se mencionaba así su nombre, él utilizó para hacer cosas milagrosas. El Talmud no le llama eso milagros, le llama brujería. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces si Moshe lo utilizó, dice el Midrash, lo utilizó para sacar ¿cómo es? Los restos de Yosef para sacar, y por qué Moshe sí es milagro y por qué con Yeshua no es milagro, es brujería. Porque nos conviene a nosotros llamarlo así para que la gente entonces no siga a Yeshua, no, porque es que ahí existe una diferencia muy grande. Moshe lo hizo con la autorización divina, Yeshua no, ¿me entiendes? Y Yeshua lo hizo para el beneficio propio, no estaba pensando en Dios, estaba pensando en él y en qué grande va a ser él y qué tantos milagros hace él. Entonces, aquí hay una línea muy delgada, muy personal e interna a la persona que nadie lo va a saber, porque esto es algo muy oculto, porque eso nadie, ni el vecino, ni el esposo, ni siquiera el esposo va a saber, porque es algo muy interno en la persona, donde la persona inconscientemente puede que esté desviando su plegaria, que inicialmente era sincera, a volverse a un aspecto de lo que me sirva a mí, y yo utilizo este nombre entonces porque este tiene este poder y este otro tiene este otro poder. Entonces ya dejó de ser entonces una tefilá correcta, se volvió algo torcido. ¿Sí ves? Entonces, yo pensaría por eso decía, incluso los judíos tenemos que tener ese cuidado también. Eso no es para venir, no. Nosotros también, ¿qué estamos hablando aquí? De Benei Noah, que
que utilizaron o que pensaron que los sacrificios de alguna manera como si fueran brujería. No, está hablando de judíos. Judíos en la época del primer templo que tergiversaron esa práctica muy internamente. Entonces lo mismo pasa para cualquier ser humano, y eso es lo que pasa con la gente que anda por ahí estudiando Kabbalah y meditando nombres, pero en verdad no están buscando cambiar su vida ni buscando al Creador. ¿Ya? Entonces, esa línea es muy delgada y hay que tener en cuenta que si bien lo que se enseña de otros rabinos es cierto, también uno tiene que preguntarse si eso aplica a mí. Y si aplica a mí, ¿cuál es con qué cuidado debo manejar el asunto? ¿Ya? Este cuidado no es solamente para ustedes, para nosotros también está incluso hay leyes sobre el tema de los nombres de Hashem. No se pueden escribir, no se pueden borrar. Hay muchas cosas que están sobre ese tema. Entonces, por lo tanto, yo preferiría que un Bet Noach no se limite a estas cosas que, si bien son ciertas, de pronto yo lo veo hasta como más ventajoso. El Bet Noach no tiene que utilizar estas cosas. Lo veo más como una ventaja, ¿ya? De que pueden hacer una plegaria personal como ellos quieren de su corazón y ellos les escucha, ¿ya? Entonces, en cambio, meterse con estas cosas hay que saber todas las leyes que hay que tener en cuenta con eso. Por ejemplo, el tema de las bendiciones. Bendiciones sobre los alimentos, ¿las puede hacer el Bnei Noach? Sí, voluntariamente, no obligación. Pero si él quiere asumir eso por sí mismo, lo quiere asumir sobre sí como una obligación, está bien. Pero ¿qué dice la halajá para Bnei Noach? Que entonces deben estudiar todas las leyes que corresponden a decir estas bendiciones, para que no anden diciendo el nombre de Hashem en vano. Porque todas las bendiciones tienen el nombre de Hashem allí. Entonces no puede decirle en vano. Entonces, que ¿la quieres hacer? Está bien, estudia cómo se debe hacer. ¿Ya? Entonces ahí vemos que en estas cosas hay que tener mucho cuidado. Cuando ya se está precisamente adentrando en cosas que establecieron los jamín para el pueblo judío. Y eso lo vamos a hablar más adelante, porque estamos en Tefilá y vamos a hablar también de bendiciones más adelante y todo. Lo estudiaremos, incluso les voy con la ayuda de Hashem, a explicar un poco todas esas leyes que hay que tener en cuenta en la pronunciación de bendiciones, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a mirar. Hay mucho que estudiar, estamos apenas comenzando, pero me emociona mucho todas las preguntas que están haciendo, de verdad que son muy buenas, los felicito. Chicos, los tengo que dejar por el momento, les deseo todo lo mejor, una bonita noche, que descansen. Bezrat Hashem, yo creo que ya la próxima semana estoy en Colombia, vamos a ver si nos organizamos un poco mejor con los horarios, o no sé si les conviene más este horario, ustedes me dirán, pero bueno, ahí estaríamos conversando. Les deseo todo lo mejor, una bonita noche, que descansen. Igualmente, Gracias. Rafa, muchísimas gracias. Igualmente, Excelente Rabino. clase. Muchas Feliz gracias. noche. Buenas noches. Chao a todos. Gracias. Buenas noches.